Ok, bueno, don Carlos, un placer de verdad. Eh, yo recuerdo muy bien un día que nosotros estábamos en pandemia y un día estábamos hablando de tocar guitarra y poner unas cámaras a grabar ahí. Eh, yo, si no me equivoco, ese día andábamos ahí nada más caminando en la playa y nos topamos y estábamos hablando de toda la situación de la pandemia, pero es un recuerdo así como muy, fue casi como si hubiese sido un sueño. Pero bueno, hoy se dio, no estamos tocando guitarra, pero ahí está la guitarra aquí a la par y estamos hablando frente a cámaras aquí con todo el pueblo de Jacó y el mundo entero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Estoy muy bien. Ok. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy de la ciudad de Grecia, Alajuela, pero enamorado toda la vida de Jacob. ¿Cuántos años ya aquí en Jacó? Yo tengo aproximadamente 60 años de venir a Jacob. Eh, Tenía unos familiares políticos desde esa época que tenían un rancho ahí cercano a tu casa. Sí, sí. Y entonces empecé a venir ahí por mi hermana, porque mi hermana se hizo novia de uno de esos vecinos, entonces me traían de Moscón. Y entonces el novio de mi hermana se traía un sobrino de él, más o menos de la edad mía. Ok, ok. Entonces era un Moscón muy malo porque nosotros andábamos toda la playa y todo el pueblo y En ese entonces, Jacob, obviamente, si estamos hablando, ¿verdad? De cerca de 60 años por ahí también, ¿verdad? Eh, obviamente aquí no había electricidad todavía. no había electricidad, todo había que traerlo de, del Valle Central. Sí, sí. Sí, incluso me acuerdo que una de las primeras cosas que la gente traía era un par de marquetas de hielo para hacerse unos, unos copos, unos raspados. Claro, y lo que podía durar ese hielo frío, ¿ah? Uno se imagina, ¿verdad? Digamos, solo cierto tiempo, ya cuando se descongela se fue. Es que tenían un sistema que es en sacos de acerrín, Ok, metían o cáscara de arroz, metían la marqueta, porque era marqueta, sí, sí. en el saco ese y duraba mucho tiempo. La vez pasada, bueno, ahí, de vez en cuando ahí nos topamos en el atardecer y a veces hablamos, hemos hablado ahí unas 3 o 4 ocasiones, no sé, ¿verdad? 5 ocasiones en lo que, hasta donde yo recuerdo, pero me causó gracia. Una vez usted me estaba contando que venía caminando por la playa porque era como la ruta más fácil para llegar, ¿verdad? Hasta el Chanti, desde el lado, desde el otro lado y que usted cayó acostado en un hueco donde estaba una tortuga haciendo un hueco en arena, porque estaban poniendo huevos. Eso me pareció demasiado, demasiado gracioso, la verdad. Es que antes como no había luz en la playa y llegaban unas tortugas muy grandes, Sí, entonces a veces chocaba uno con las tortugas. claro, Era, y la, bueno, yo tengo varias etapas en Jacob, ¿verdad? sí, Desde esa época que venía donde los familiares de mi hermana, hasta que un día que estaba acampando y llegó un amigo, uno que se hizo amigo posteriormente, que es muy conocido en Jacob para la gente vieja, que es Mario Hidalgo, Mario Mech, conocido como Mario Mechas, Mario porque en Mechas. esa época era pelo largo, pelo a la cintura. Sí, 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 sí. Sí, y esa vez se había acercado ahí a la fogata, teníamos una fogata
Y seguramente ya para alguna gente las 8 de la noche era muy tarde y entonces nos dijeron que hiciéramos un poco más de silencio. Entonces Mario, que se había acercado ahí, nos dijo: yo tengo un rancho ahí metido entre la montaña. Si quieren irse para allá, nos vamos. Y entonces desde eso, que fue, tengo una foto ahí, marzo de 1972. Desde eso me hice amigo de Mario Hidalgo y ya al poco tiempo Mario puso el primer camping, la primera zona de acampar de Jacó, Para que la gente llegara con las tiendas de con las tiendas de ahí, campaña y haciendo entonces, comidas y todo ahí también. Y todo. sí, incluso él puso varios fogones y batería de baños y se instaló bien. Y entonces ya, digamos, cuando yo venía de vacaciones acá, porque todas las vacaciones me venía tanto de colegio ya como en la universidad, me venía a pasar ahí donde Mario. Nosotros le ayudábamos a la gente si no conocían cómo armar una tienda o cómo encender el fogón. Claro, ustedes sabían todas las mañas, ustedes siempre sabían todas las mañas de cómo hacerle, ¿verdad? Siempre hacía, me acuerdo que aquí conocí los raspadores de coco. Entonces yo siempre, como no había muchos y eran muy caros bronceadores, entonces yo siempre hacía leche de coco. Y esos raspadores son geniales Es porque como una tabla que viene con una punta de un machete. es correcto. Sí, y le hacen unos cortes al machete para que cuando usted le pase el coco. Sí, entonces uno se sienta en la tabla y queda sobresaliendo el machete y ahí raspa. Todavía mucha gente aquí tiene raspador de coco. No, yo le compré uno, de hecho, que a Pañamán. A Pañamán, sí. Y bueno, de esos tiempos pasaron a luego ya usted vivir en Jacó ya, como establecerse, ¿verdad? Ya tener su terreno, por decir así, ¿verdad? Sí. A través de Mario. A través de Mario no compré el terreno, se lo compré a una familiar de Mario en 1980. Le compré, es un lote pequeño, pero Claro. muy bien ubicado. Sí. Un pedacito así de paraíso, ¿verdad? Es correcto. Tengo un asistente aquí quitándome un tiquete de la cabeza. Es que toda la ropa es nueva. Incluso en una época, vos sabes que hubo una moda que la gente andaba con la ropa, con la etiqueta. Con las etiquetas, yo lo hago todo el tiempo y la gente me las quita, la gente dice, no, quites esa vara, no sé qué. Pero no, para mí está bien porque demuestra el producto ya como tal, ¿verdad? yo haciendo excusas por andar la etiqueta ahorita. Pero sí, ok, entonces me gusta cómo va, ¿verdad? Como la historia. Vamos viendo cómo, ¿verdad? Usted se enamora de Jacob, definitivamente regresa muchas veces, ¿verdad? Quedó encantado. Eh, Viste los cambios que pasó, ¿verdad? El pueblo hasta la fecha. ¿Cómo usted siente como esa transición? Digamos, se nota que es una persona muy calmada, ¿sabes? Usted tiene como una energía muy relajada, ¿verdad? Y bueno, obviamente la gente joven, ¿verdad? A veces están aprendiendo a manejar sus emociones y todo, ¿verdad? Y a veces todos estos cambios repentinos también, ¿verdad? Traen un efecto como en uno. ¿Cómo usted sintió esos cambios, como desde ese punto hasta hoy, por decir así? Bueno, recuerde que en esa época yo era muy joven también. Claro. Y entonces hice muchas cosas porque, digamos, durante mi primera juventud, incluso anduve mucho al ride. De aquí hasta México fui varias veces. Ride. A puro ride. A puro ride, sí. Y tuvimos la intención en una época de hacernos una comuna, porque éramos entre hippies, revolucionarios. Es que
vivimos una época muy conflictiva porque Ujú. era la época de Vietnam, del Ok. Che Guevara, Qué bravo, man. de las comunas, Sí. y fuimos a ver una comuna en Nicaragua, en la isla de Solentinames. Ahí estuvimos un tiempo, durante la época que siempre venía, no dejaba de venir acá. Pero bueno, ya después de que tuvimos la comuna, la tuvimos como 3 años, e hicimos muchas cosas, Ok, como fundar una escuela, ok. y andábamos también suero antiofídico, y bueno, eh, nosotros hicimos muchas cosas, no éramos muy sosegados, que digamos. Lo que escucho entonces es que, digamos, en ese tiempo estaban también viviendo muchos cambios y todo, a Muchos pesar de que el cambios. mundo era bastante diferente, ¿verdad? En muchos aspectos, ustedes también estaban pasando por, ¿verdad? Esas crisis y también puedo captar como la unión fue lo que hizo, ¿verdad? Como la fuerza en ese entonces, ¿verdad? Porque una comuna es que como una gallada, es como un grupo, es Un una... grupo de amigos que todavía lo mantenemos. Qué bravo, man. Ve, nos estamos Todavía. quedando cortos los muchachos hoy en día, ¿verdad? Yo siento como que todos los más están como en lo suyo nada más y ninguno quiere. Incluso el grupo comuna que tuvimos en Grecia tenía periódico, tenía un periódico mensual ahí, teníamos grupo de teatro. Ok, ok. Y bueno, aunque nos estamos alejando un poco porque eso sucedió mucho en Grecia. Sin Sí. embargo, los amigos siempre veníamos aquí. Incluso una vez vinimos 9 en un carro que me prestó mi papá, a pesar de que yo todavía no tenía licencia, y lo trajo un amigo manejando. Jacó por pista, así decían de una vez Bueno, allá. no, No, no había eh, 27 en esos no, años, pero no. Llegar ahí a la barca ok. ya era difícil, y en muchos casos, si usted no llegaba, si llegaba después de las 6 de la tarde, ya no lo pasaban a este lado. Ok, Tenía que dormir ahí, y era un purrujero, pero algo terrible, ¿verdad? sí, 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 sí. Ahí había que fumar o hacer muchas cosas para salvarse de... Y la primera vez que venía yo para Jacó, llegamos hasta ahí a la barca, y nos dijeron, podemos pasarlos, pero va a estar 22 días en mantenimiento. Entonces tendríamos que quedarnos 22 días acá, y no podíamos porque eran unas vacaciones, ¿verdad? Y de ahí tuvimos que devolvernos. Verás qué En ese entonces, increíble. para venir a Jacó, era por la vieja, ¿verdad? Por la carretera vieja, y siempre se duraba como de unas 3, unas casi 4 horas a veces, ¿verdad? 4 horas cuando estaba como muy ocupado, muy, Bueno, eran dos épocas diferentes, ¿verdad? sí, Generalmente la gente venía aquí en verano, ujú. que estaba seco el camino, y Sí, entonces el digamos que paso era, por Tárcoles, ¿verdad? ajá. Ajá. Y llegar ahí ya costaba mucho porque había que venirse por los montes del aguacate. Entonces, ¿por qué es que la gente se queja tanto hoy, verdad? Ahora cuando pasa esto con el Tárcoles, ¿verdad? Y ni se imaginan, o sea, ni se imaginan, como que la gente ya lo tiene hechito, ¿verdad? Y está todo ahí, o sea, están trabajando por lo menos, pero ahí la gente como que se queja mucho. Eso si venía uno en carro, porque Sí, yo también varias veces me fui de Grecia a Alajuela, de Alajuela a Ciruelas, y ahí tomábamos el tren para venir a Orotina. ujú, Y incluso ahí dormimos, en algún momento dormimos una noche en el parque de Orotina, ahí en Los Pollos, pero en verano, ¿verdad? sí, sí, Y porque era ya de Orotina coger un bus que lo dejaba al otro lado de la barca. Lo pasaban en la barca, y a este lado había otro bus que lo traía hasta Jacó. sí, sí, Y digamos, la única entrada que había era la primera, ¿verdad?
que llegaba uno hasta el jardín, Ok, que es por donde está Claritas. Ahí ok. lo dejaban y con todas las maletas y todo venía usted desde Claritas hasta ahí por tu casa y caminando por la playa. Por la ¿Va? playa, sí. Había que esperar que estuviera Sí, la marea la baja marea también. baja. Sí, sí, sí. Qué tiempos, ah. El Jacó que usted conoce yo siento como que es como el Jacó que yo estoy enamorado, como el Jacó que a mí realmente me gusta. Eh, Correcto. sabe, muy, muy natural. eh, pues uno sale, ¿verdad? A buena hora y está todo ahí. Las montañas están ahí todavía, ¿verdad? El mar está ahí en el mismo lugar. Em, y a veces, yo siento que eso es lo que la gente también, ¿verdad? Como que se les olvida mucho, ¿verdad? Cuando ven como muchas cosas qué sé yo, en Facebook o en las noticias y todo eso, ¿verdad? Y fuera de eso, sí, Jacó es un paraíso. Em, si son si son más de 50 años, 60 años, como dices vos, que tienes de estar acá, es por algo, ¿verdad? Yo he conocido extranjeros que me han dicho como, hey, no tiene que viajar a ninguna parte más usted está en el lugar ideal, este es el paraíso. A uno le gusta ver otras cosas también, ¿verdad? Pero uno está enamorado, la verdad, con este pueblo y con la gente también, ¿verdad? Em, ahora, cuando usted camina del lado sur hacia el norte, ¿qué puede ver usted, digamos, qué le hace pensar cuando usted ve como las edificaciones que tenemos las más grandes? ¿Lo ves como algo que es eh, como que era una cuestión de tiempo y era algo que venía, ¿verdad? O lo ves como algo como muy repentino, como muy fuera tal vez de lugar, no sé. Bueno, Jacob siempre fue muy progresista desde que yo venía al principio, ya llegabas el siguiente verano o el siguiente invierno y ya veías alguna construcción nueva y cosas como que te daban una señal de que este lugar iba a desarrollarse mucho. Ujú, Incluso hay una anécdota muy buena de Toño Hidalgo, el amigo mío ahí del barrio, ujú. que él contaba que el papá de él, don Víctor Hidalgo, que fue un gran empresario aquí de los primeros, ¿verdad? Que compró muchas propiedades aquí hace 80 o más años, decía que Jacob iba a llegar a ser el Miami de Costa Rica. Mira vos, Imagínese qué visión la de don Víctor, ¿verdad? claro, claro. Y, y entonces el jefe mío, que yo después estuve trabajando acá, ya trabajando estable con un trabajo del gobierno. Ujú. Ese jefe mío, que era un muchacho muy joven, eh, le puso a Toño, desde esa época le dice solo el gobernador de Miami. El gobernador de Miami, ya lo estaba bautizando, por decir así. Sí, Y sí. seguro él lo vio y vino aquí y vio algo como una energía como muy similar, ¿verdad? Tal vez. Sí, y Sí. ellos cuando compraron acá, solo se podía venir por mar, no se podía venir, no había forma de por camino ni nada Oiga la todavía. vara, solo por mar. Sí, solo por mar. Sí. Toño y Mario y ellos venían solo por mar. Oiga usted. Tenían que ir a Punta Arenas, Sí. bueno, entré a Punta Arenas y ahí se embarcaban y dice que paraban bueno, en Agujas, Sí, sí, después en Herradura y el último era acá en Jacó, al final de la playa, ya por donde vamos nosotros, sí. Por las porque ahí rocas es, casi. sí, porque Sí. ahí es como más sereno, Sí, ahí era es el cierto. embarcadero. Es cierto, sí, es un poquito más calmadillo. Mucha gente va a nadar ahí y aprender a surfear también, por lo mismo. No sé si vos te acordás que ahí en esa parte hubo
un recibidor de pescado, cuando aquí había muchos pescadores. Eso me contó mi mamá, si no me equivoco, que ahí era como un pequeño puerto para Un eso, que pequeño ahí puerto, recibían todo el sí. pescado, donde está la casa esa, por ahí. Por ahí más o Sí. menos, sí. E incluso nosotros nos beneficiábamos mucho porque teníamos varios amigos pescadores Ok, ok, y a cambio de que le cantáramos un par de piezas ahí, entre ellas una que se llama El Pescador, de un chileno, qué bueno. eh, nos llevaba unos camarones o nos regalaba unos pescados. Sí, sí, Pero eso ya es cuando Toño ya tenía la soda, ok, ok. que vos también la conociste, la Sí, la soda. soda de Toño Hidalgo, era la soda de Hidalgo que estaba en la soda Hidalgo. esquina. Claro que sí, no, esa soda de Hidalgo Era un punto de referencia era un muy buen point. importante. Sí, sí, no, yo recuerdo los casaditos ahí, por lo menos en los últimos tiempos que estuvo también, ¿verdad? Yo lo recuerdo. Vos tienes un archivo, ¿verdad? Me imagino de personajes de Jacó, ¿verdad? Eh, para mí, digamos, sería demasiado bueno como poder eh, saber, ¿verdad? Como un poco más también de todo lo que es, ¿verdad? Como ese tiempo. Eh, Pollo Macho. Pollo Macho es uno de Pollo los Macho era un personajes que yo, personaje. claro, cuénteme de Pollo Macho, porque uno escucha aquí, Pollo Macho allá, y el hombre pa, y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, o sea, en paz descanse, ¿verdad? Porque hey, ahora sí ya pasó al próximo nivel, pero ¿quién era? ¿Quién era ese señor? Bueno, Pollo Macho era muy fuerte económicamente, ¿verdad? Y tenía varias fincas acá muy buenas, ¿verdad? Esas fincas grandes del fondo aquí Sí, eran de Pollo Macho. Y Arnoldo González le cambió esa propiedad que tiene Pollo Macho ahí, donde tiene la casa, ¿verdad? Que son como sí, que 2 manzanas. están todos los árboles ahí Están todavía. y Qué hay propiedad. 2 o 3 casas, sí, Sí, es una qué belleza. belleza de propiedad, sí. Eso se lo cambió Arnoldo por una finca aquí un poco más atrás, de Ujú, estas de aquí. ok. Y incluso, pero a pesar de todo el dinero de Pollo Macho, en muchos casos hemos disfrutado más nosotros, porque el dinero es muy importante, pero lo ata a uno mucho a las propiedades y a los problemas financieros y a un montón de cosas, ¿verdad? Es como una prisión de oro que Es le llaman. correcto. Sí, Porque, digamos, en algunas veces que coincidimos en la central, llegaba Pollo Macho y estábamos nosotros tal vez un sábado tomándonos unas cervezas ahí, y entonces se arrimaba Pollo Macho. Pues, sírvame aquí una orden a los muchachos. Y entonces empezábamos a hablar y el asunto es que en esa época era radio, entonces a veces llegó alguien de la finca a decirle que tenía una llamada por radio, entonces tenía que irse de ahí y ya posiblemente iba a contestar su llamada de radio y ya no podía participar más en el vacilón que teníamos nosotros. En cambio, nosotros tranquilos, no teníamos nada sí, que ir a cuidar. al hombre le llegaba una llamada y tenía que salir de una vez, Sí, tenía sí, que moverse. tenía que Ahora moverse. es cierto que él era así como muy, ¿cómo diríamos? Y no sé, como hachudo en el sentido de que el hombre no aguantaba nada, digamos. Yo escuché que en una que otra ocasión el hombre le soltó Se fue a unos los... chaquetazos a más de uno en las patas para que se pusieran a caminar. Sí, es que digamos, sí, como mucha gente, de verdad que tiene mucho poder y entonces está acostumbrada a tratar más que todo con trabajadores o una cosa así. Ujú, Pero no, en general tenía un buen trato, claro. pollo. Y más que, como te digo, nosotros íbamos mucho ahí a la central los sábados, porque ahí eh, era algo muy importante porque llegaban las excursiones, entonces ya uno llegaba a ver si le gustaba alguna muchacha por ahí y ver qué se hacía para ir en la noche al bailongo.
para cerrar con Pollo Macho, yo creo que una de las más grandes de Pollo Macho fue que yo vi como una anécdota ahí donde alguien le preguntó a él que si él era de Alajuela y él dijo que no, que Alajuela es de él. Es correcto. Qué manera de responder de ese carajo, la verdad. Bueno, como les decía, los Chavarría de todas formas en Alajuela siempre fueron gente de dinero. No es que él hizo desde cero una cosa así, no. Siempre fue una familia poderosa en Alajuela. Claro. De ahí. Otra etapa, digamos, no sé si, o no sé si querés preguntar algo. No. Eso de aquí estamos hablando, nada más. No es una entrevista, ¿verdad? Nada más vamos ahí con el flow. Fíjate que ya cuando yo entré a trabajar, bueno, primero que todo, lo primero que estudié yo fue música en la Universidad de Costa Rica. Nunca terminé la carrera, pero sí, claro, fue muy importante esa etapa y estuve en varios grupos en la Universidad de Costa Rica y salimos de Costa Rica a otros países. Ensayaban, tocaban y viajaban y todo. Sí. A tocar a otros lugares. Sí, claro. Pero aquí, en una ocasión, pasamos, cuando esos, solo 2 hoteles habían aquí grandes, ¿verdad? Ok. Que era el Jacobich y el Amstel. Y entonces pasé por ahí yo con una guitarra y me preguntaron que si yo tocaba. Y entonces yo les dije que sí, que llegara. El asunto fue que me contrataron y estuve tocando 2 veranos en el Jacobich, cuando era un hotelito puertas abiertas, Sí. no como son ahora los hoteles ni nada. Y tocaba, yo fui a Grecia y me traje otro amigo que también era guitarrista y alternábamos con unos marimberos, un rato de marimba y otro rato nosotros. Y entonces la pasábamos muy bien. Yo, con tal de estar aquí en la playa, vea, hice collares, pintábamos casas, hacíamos cercas. El asunto era ganarse un poco de plata para estar en la playa. Qué nivel, de verdad. Sí. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo y la meta. Pues sí, incluso cuando no habían permisos de la municipalidad ni nada de eso. Ok. Y yo tenía un pick-up en esa época y habíamos comprado una parrilla de esas de piedras volcánicas, una cosa así. Entonces íbamos a San José al mercado mayoreo, comprábamos sandías y vendíamos tajadas de sandía y hamburguesas. Ok. Pero como la andábamos en el pick-up, yo tenía un pick-up, entonces nos parábamos en cualquier esquina y a vender. Pero vieras qué bonita también esa etapa, porque es otra de las etapas de nosotros, algunos amigos conmigo. Y ya más adelante, que ya entré a trabajar formalmente, trabajé unos años en educación y posteriormente me pasé al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo se prestaron las condiciones y una señora que era la supervisora de los programas de asignaciones familiares de por aquí, ella se pasó a trabajar a otro ministerio y entonces yo pude venirme ya para acá. La sede era acá, pero yo visitaba todos los programas que financiaba asignaciones familiares, desde aquí bajo Capulín hasta el Parque Marino Ballena. Esa era mi zona y parte hacia la montaña. Acueductos y muchas cosas, comedores escolares, muchos programas.
Entonces estuve prácticamente 3 años trabajando y viviendo aquí en Jacó. Qué bravo. Yo digo que ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Me hace pensar, ¿verdad? Como en lo importante que es preservar siempre como este espacio, ¿verdad? Este lugar. Específicamente por, digamos, como dijiste ahora, como ese objetivo, o ese, ¿verdad? Que era como al final del día, como esa, ¿verdad? Esa cosa que complementaba ya como, ok, ya me gané ¿me entiendes? Me gané el pinto, me gané el almuerzo, ya me gané el día. Em, ahora más que todo, como, no sé, hay tantos cambios, ¿verdad? Como, no sé, con la economía siento yo, ¿verdad? Y a veces la gente siente altos y bajos, ¿verdad? Yo digo que si recordáramos más eso, nada de eso casi que importaría tanto, ¿sabes? Porque a final de cabo, eh, sí, todo ese estrés y esa ansiedad viene porque la gente quiere más, ¿verdad? La gente siempre quiere ver cómo hace para tener este otro carro o tener otra casa más bonita o algo y que se sienten como muy ahí, como tal vez como atrincherados o no sé. Entonces, a veces uno nada más tiene que pasar más tiempo, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Ir más a la playa, tal vez ir al Miro, yo no sé, salir a caminar por ahí. Yo veo que vos normalmente andas ahí siempre en ese viaje. No eres como ese tipo de señor que no sale, Que se ¿verdad? quede Que ahí. se queda en la casa todo el día ahí. Este, y me imagino que eso es lo que lo mantiene a usted, ¿verdad? Con salud y todo, ¿verdad? Porque hey, uno sea como sea, uno necesita recibir ese sol. Em, y no sé, también como, no sé, lo noto como muy así, como relajado, como te digo, y me hace como pensar que tal vez sí, no hay que tener no hay que tener tanta preocupación por todos estos cambios, ¿verdad? Porque al final de cabo están sucediendo y van a suceder y van a seguir sucediendo, ¿verdad? Em, Jacob tiene muchas cosas positivas, tiene algunas cosas negativas. ¿Qué es lo positivo que usted ve aquí en Jacob? ¿Qué es lo más positivo o qué es lo positivo? Bueno, una de las cosas positivas que veo yo es que generalmente hay bastantes fuentes de empleo, Ok. hay mucha gente trabajando y si quiere la gente trabajar, yo creo que hay muchas cosas en que desempeñarse aquí Ujú, y faltan muchos negocios. Todavía hay que poner. Lo que sí, vieras que, bueno, eso positivamente, ¿verdad? ujú, Em, Hay infraestructura que sí todavía hay que mejorar. Y una de las cosas que sí me preocupa mucho es que, por ejemplo, esa quebrada que pasa detrás de tu casa, que nosotros ahí incluso tomábamos agua de esa quebrada, sí, sí, actualmente, bueno, me da mucha lástima, porque es esas cosas, digamos, claro que sí. La fuente, sí, sí, y prácticamente están construyendo encima de... de las quebradas y de los manglares. Ajá. Correcto. Ujú, Eso sí es lo negativo de ese progreso, que es inevitable, pero que deberíamos, y la gente, digamos, más joven, organizarse para mejorar estas cosas que se podría llegar a mejorar, ujú, pienso ujú, yo, que es la protección de los ríos y incluso hay legislación en ese sentido para protección de los ríos y las quebradas, que creo que en parte plana está protegido 15 metros a cada lado de cada quebrada y cada río, ujú. y cuando es plano, y Claro. cuando es pendiente, creo que son 50 metros. Entonces, tratar de organizarse y ver de qué forma se puede mejorar y llegar nuevamente a tener esos ríos bien limpios, bien bonitos, porque cuando yo veo niños
metidos ahí en una quebrada de esas o una cosa así, me da lástima porque no es lo más conveniente. Sí, porque vienen contaminadas. Vienes Yo he contaminado. notado como, bueno, algunos condominios, ¿verdad? Tienen ahí sus escapes, ¿verdad? Que salen hacia los ríos y todo eso. Y pues, no sé, quizás también es posible que sean ya aguas que ya las están pasando por una planta de tratamiento que ellos tienen. Ojalá Solo que fuera así. solo que uno no lo sabe realmente, ¿verdad? Uno no sabe si tienen una planta de tratamiento o no. Yo sí vi unas aguas muy raras un día y me quedé viendo eso y yo dije, no, eso no se ve como que muy bien, ¿verdad? Em, por el color, ¿verdad? Como el color de cómo se ve eso ahí, donde, y a veces huelen los ríos también, ellos sueltan, ellos como que se enferman también, ¿sí o Por no? Los ríos supuesto. se enferman cuando les tiran mucha basura y todo eso, entonces definitivamente algo que gente, digamos, también de gente joven o gente de todas las edades también que prestarle más atención. Me imagino que mucha gente a veces no se atreve a meterse porque a veces sienten que es casi como propiedad privada. Si pasan por ese río y pasan por ¿verdad? Como por otro lote que está cerca de ese río, pero el río es una vía pública, Es correcto. dichamente, Y ¿verdad? está protegido, como te digo. Sí, Las orillas de los solo ríos que están les han protegidas. pasado por encima desapercibidamente sin que nadie se dé cuenta a veces, ¿verdad? Y nada más cuando uno se da cuenta, boom, boom, ahí está esa estructura y de ahí no, es que sí, se aprobó, ¿verdad? Eh, Parece como que también a veces, eh, de ahí no sé, hay gente que se beneficia de eso, ¿verdad? Entonces Sí, por ahí va. a mí me parece a veces que eso es casi matar la gallina de los huevos de oro. Sí, Porque si usted se dedica a turismo, ¿cómo va a contaminar una quebrada? ujú, ¿Verdad? Porque la pureza, entre más puro sea el ambiente, va a haber más turismo. La claro, gente va a quedar eh, más, va a captarla usted y va a estar ahí siempre como turista. sí. Mientras que por el contrario, si se contamina mucho, llegará el momento de que vamos a perder mucho ese turismo, Sí, sí, desgraciadamente. es un hecho, porque todo baja por ahí y bueno, ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En otros episodios como el río Copey, ¿verdad? Fue uno de esos puntos también, ¿verdad? Donde se estaba dando mucho esa Sí, contaminación, ¿verdad? Y es bueno que la gente hable de eso, siento, ¿verdad? sí, Es claro, una es conversación importante. muy buena que todos como en esta área tenemos que tener, ¿verdad? Em, y bueno, sí, es un hecho. Esa es la gallina de los huevos de oro porque de naturaleza, esa es la palabra. La gente Sí, viene aquí también, tenemos un turismo gracias a la naturaleza también. eh, vieras que yo sí veo diferencia entre Costa Rica y otros países cercanos Ok. en cuanto a la protección de la fauna y de la Ujú, flora. ujú. Sí hay bastante, porque en muchos países no ves como ves aquí guacamayas, lapas o tucanes o así. Sí. En una ciudad, en medio de una ciudad, al frente de mi casa pasan los tucanes y Habían pasan. unas en el centro ahorita y la gente ahí, ¿verdad? Sacándole video, estaba en un árbol en el puro centro y hay carros pasando y todo, ¿verdad? Muy relajada, la verdad. Eh, Eso no lo he no se visto ve. en otros países, Sí, no lo he visto. hay que realmente Eh, cuidar es- todo eso. sí hemos trabajado en ese sentido, Sí, pero todavía se puede trabajar un más. poco más. Sí, Siente una diferencia entre la administración pasada y la administración actual dentro de la municipalidad. sí se siente, Se ve, se ve. ¿verdad? En la Sí, playa, me gusta mucho más la playa como está ahora. sí, 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 es cierto. Eh, habían hecho varias empalizadas ahí que no eran agradables, hasta Claro. incluso si la marea estaba alta, no se podía pasar de un lado a otro o había que pasar por el centro de un montón de gente ahí, de mesas y Sí, todo. eso es cierto, eso es cierto. Yo prefiero ver la playa así, Sí, porque
me parece ver la playa de hace mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Sí. Eso sentí yo un día que salí a caminar ahí, vi toda la... Y yo, wow, eso se ve como una de esas fotos de, ¿verdad? Que uno ve de Jacob de hace tiempillo. Por lo menos desde la calle hacia la playa, ¿verdad? No Sí. como que uno está allá más adentro y usted ve los edificios, ¿verdad? Obviamente, pero sí, no sé, yo también lo puedo percibir, ¿verdad? Y este... es por lo mismo, ¿verdad? Que yo digo que también ahora estamos recibiendo como un mejor flow, como, ¿verdad? De gente también, porque hubo un tiempo que estaba como todo, ¿verdad? Altos y bajos. Yo siento que es como un tema global también, es algo que pasa como en todo el planeta, ¿verdad? En todo el mundo, todo como que se pone ahí como en stand-by, ¿verdad? Y después la gente empieza a viajar y todo. Sin embargo, qué bueno es Jacob cuando está todo solito, ¿verdad? También en pandemia, ¿se acuerdan pandemia? Oiga, de los pocos que yo me topaba ahí caminando, ese señor andaba ahí afuera. Era lindísimo. Y decían, no salgan a la playa. ¿Ah? Es un poco difícil para la gente que se dedica al turismo, Sí, claro, claro. pero uno cuando vive aquí le gusta más cuando sale uno y está eso desértico, Sí, ¿verdad? es cierto. De verdad que sí. Hoy, por cierto, vieras que estuvo muy bueno porque ahí al puro frente de la calle Hidalgo eh, vimos muchos delfines Hoy, en la mañana. en la mañana, como a Qué las bien, 7 de la mañana. qué bien. Yo estaba como Vieras, tipo 8:30 por ahí. sí, pero vieras que bastantes Bastantes delfines, delfines. sí. Qué buena onda, qué buena, qué Sí. buena. No sabía. Las tortugas están, pero así, ¿verdad? Ujú. Últimamente, ahora porque tienen como el nursery, ¿verdad? Ahí, Ajá, como un vivero ahí de un vivero. tortugas. Sí, Sí, la gente ahora se está reuniendo mucho ahí en la playa para verlas salir ahí. Está muy lindo ese proyecto, la verdad que sí. Esas son las cosas que yo siento como que, ¿verdad? Le dan como ese toque mágico, ajá, con esa magia. hay gente que está interesada en que mejore en muchos sentidos. Sí, sí, en aspecto de seguridad también, ¿verdad? Infraestructura es un hecho, ¿verdad? Siempre me gusta recordar Jacob como la avenida Pastor Díaz cuando estaban casi todos esos árboles, ahí por más por menos, por todo ese lado de ahí, por el lado, es que por un montón de zonas de aquí que ya, ¿verdad? Como que los cortaron de viaje, Sí, pero había más árbol, allá por el lado de nosotros todavía hay algunos árboles muy bonitos. ¿verdad que sí? Al frente de mi casa hay un cortés amarillo grande Ujú, y como a los 25 metros hay otro. claro, Y más allá un orgullo de la India, de uno que florece muy bonito en sí, sí. ciertas épocas. Eh, esos cortés los había sembrado Mario Hidalgo, los había sembrado Mario. Nosotros, cuando hicimos la casita de nosotros, ahí por ahí casi no había nada. Yo creo que fue la primera casa, una de las primeras casas. Ok, ok. Hace, la hicimos en el 92. Ok, ok. Qué bueno echarnos unas fotos. Si hacemos otro episodio, tenemos que traer un poco de contenido aquí, un Sí, poquito de y fotos. por cierto, mi esposa tiene algunas fotos buenas, yo tengo otras. Y hay una anécdota, bueno, cuando nosotros veníamos en esas épocas, hace 40 o 50 años, a la central o algún lugar de esos por ahí, cuando regresábamos, como no había luz, entonces pasábamos los almendros más grandes de toda la playa, estaban donde los Quesada, ahí al frente de esa calle donde está tu casa. Sí, Ahí, sí. los almendros más grandes estaban ahí. Entonces nosotros apenas pasábamos los almendros, nos metíamos porque sabíamos que ahí era la casa de Mario, el rancho de Mario. Era como la manera de saber ya cuando llegaban Sí, a esa entrada, si sí. no, de viaje.
seguían. Hay mucha gente que le sigue pasando, que se sigue confundiendo y no saben realmente, ¿verdad? Como cuál entrada es cuál. Eh, Eso quiere decir que hay demasiada naturaleza todavía frente a la playa, eso es bueno. Sí. Y en el centro también, yo digo que en el centro, bueno, tal vez cortaron un montón de árboles y volvieron a replantar otros. Lo que pasa es que quizás no pueden crecer mucho por el cableado, siempre están como Correcto. haciendo, ¿verdad? Como cortándolo por encima. Este, Y es que aquí tiene que haber cableado a los dos lados, sí. a no ser de que llegue un momento de que todo sea subterráneo, Subterráneo, sí. pero eso En es un tiempo lo estuvieron pidiendo incluso para las construcciones nuevas o los lugares que le hacían remodelación, les pedían hacer esa caja de registro en el suelo. ujú. Y muchos lugares lo hicieron, pero ahí quedaron nunca se hizo nada, ¿verdad? Eh, sí, pero bueno, gracias a Dios hay cambios muy positivos. Eh, y no, y para mí es un placer, ¿verdad? Como invitarlo porque yo quería comenzar como este día teniendo una conversación de este tipo, porque ese es el concepto de Raíces, por decir así, el podcast. Eh, Porque empezamos con como más como con los inicios de Jacob, ¿verdad? Queremos conocer un poco más de eso, recordarlo más así para poder regular un poco como, ¿verdad? Tanta construcción y tanta locura, ¿verdad? Que a final de cabo no hace que se vea más atractivo, sino destruye más bien, ¿verdad? Ahorita en lo que estamos hablando yo veo un montón de árboles por el lado de allá. Se ve el edificio, pero se ven árboles por ahí, alrededor de todo el edificio, lo cual está excelente. Y no, o sea, siento que no deberíamos de cortar ni un solo árbol más. Yo creo que ya llegamos al punto donde no debería tocarse ningún árbol que tenga más de cierta altura, a menos de que esté podrirse o algo que esté por venirse, ¿verdad? Que sea un súper riesgo, pero sí, tiene que haber para cortar un árbol debería hacerse todo un estudio en ese sentido. ujú, Y si el árbol está en buenas condiciones, no se corta, por supuesto. Allá al final hay, por donde Madrigal, hay unos árboles ahí ¿de qué son esos? De cenízaro. cenízaro. No Sí. cenízaros, pero enormes. Enormes, enormes. Sí, de verdad Que que sí. eso hay que tener cuidado también. El manejo de árboles, la municipalidad debe tener, digamos, como un departamento, no sé, Sí, eh, que siempre esté al ojo. al ojo con ramas que podrían dar problemas, ¿verdad? O Sí, así, claro, claro. para poder mantener ese tipo de naturaleza que realmente la gente queda impresionada. Es decir, Sí, sí, cuando eh, yo me imagino a veces ver gente ahí impresionada con algo y que vienen de Nueva York o de una ciudad grande, una cosa sí, así, sí. que solo edificios o una cosa Solo así. concreto, sí. Lo Sí, único que ven es concreto y por ahí una que otra, qué sé yo, como planta por ahí sembrada, ¿verdad? sí. Por ahí ahí en no sé, un centro comercial o algo ahí medio, Sí, ¿verdad? incluso Medio podría ser fancy. plástico. Y puede ser plástica, es cierto. Eh, Ahora yo veo como también tapan mucho hacen como una pared grande, como con un sarán enorme y lo tapan todo, ¿verdad? Como el frente, donde está toda esa área y lo hacen así como de una manera como, ¿verdad? No vean lo que va a pasar aquí. Sí, Bajan el telón y después aparece. quitan, aparece el edificio y está todo y la gente desde ahí sí, le pasaron por encima toda la vida que había ahí. ¿Verdad? Entonces, sí, definitivamente hay que tenerle un ojo a eso. Los vecinos también, ¿verdad? Que Claro, yo digo como que los vecinos no tengan miedo de, como en decirle también, ¿verdad? Dígales, ya, es como, gente, vea ahí, esta gente quiere, y hagan un video, últimamente llamen a Rubén, ¿me entiende? O llamen a alguien para que saque un video y lo comparta a todo el mundo, yo no sé, pero es que sí, con eso ahí yo sí siento que juega un papel muy importante que la gente diga algo, no por estupideces, ¿me entiende? Pero cuando se trata de naturaleza es como sí, o sea,
En Heredia vi una vez que quisieron cortar todos los árboles de ahí, el Tirol, toda la gente salió y filmó y todo eso. Eso parece muy bien siempre como actuar en ese sentido. Que no tengan miedo, ¿verdad? Y últimamente, si quieren mandar plomo, que les manden plomo, pero que defiendan la naturaleza, ¿verdad? A toda costa. Pero sí, la gente le tiene miedo un poco. A veces dicen, no, es que no se puede hacer nada porque es una compañía súper monstruo, ¿verdad? Hay mucha plata de por medio. Vieras que ese amigo mío, Mario, él luchó mucho por muchas cosas de la naturaleza de aquí Sí, y cuestiones muy importantes así. sí. Incluso cuando iban a bautizar esta calle, Mario fue uno de los que propuso que se llamara Pastor Díaz. Mira vos. Ujú. Y ahí anda en bicicleta el hombre, ¿ah? Sí, pero está un poco como, no sé, no es tan mayor, Mario, vos sabes, ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años después? 83. 83 ahorita. Sí, pero también ha vivido grande. Ah, sí, Tiene una sí, vida muy grande. muy agitada, Sí, muy claro. grande, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque yo cuando conocí a Mario, incluso tenía una bomba de estas de gas lacrimógeno que la recogió en mayo en París, en la Revolución del 68. Estuvo en Francia un Ahí tiempo. andaba la bomba el hombre por cualquier... No, era Era el colección. cartucho, sí. Sí, sí, el cartucho, era la colección. Era como una reliquia lo que andaba ahí. Fue el primero aquí que tuvo una tabla de surf, Mario Hidalgo. De los primeros, El primero, de el verdad, que primero. usted se acuerde. Yo me acuerdo, claro, porque Oiga, no había, aquí no era, era otra época. sí, 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 era más que todo como ganado y cosas así, Sí, chanchos, sí. chancho y todo eso. Sí, sí, no, ni siquiera se pensaba en, nunca No, se no, no, veía no, eso. no, no. Oiga usted, no, eso está, ese dato está muy bueno. Lástima esa tabla, porque vieras que Mario se la regaló y, y no sabemos ni a quién, Sí, ni sabemos si él apreció con la medida que tenía de que era la primer tabla que llegó aquí. imagínense. Dey, vamos a tener que un día hacer un especial y ver si podemos encontrar esa tabla de alguna Sí, manera u otra, si es que sí, existe todavía. sí. No, pero qué lindos recuerdos, de verdad. Em, y pues no, Dey, pues chica, Dey, yo realmente lo invité así de viaje, digo yo, vamos a ver qué sale, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué podemos descubrir más de Jacob que, ¿verdad? Que todavía no sabemos o que todavía no conocemos tanto. Hemos tenido pues todo tipo de, ¿verdad? De gente entrando y saliendo, ¿verdad? Es un pueblo que está constantemente cambiando y creciendo. Siento como que ya viene como esa nota, como decía aquel mae, como, ¿verdad? Un Miami, ¿verdad? Un poquito más activo, ¿verdad? Y todo. Y de ahí, sea como sea, es muy valioso, ¿verdad? Gente como vos en nuestro pueblo, porque de nuevo nos traen esa sabiduría, ¿verdad? Y como ese conocimiento eh, del Jacob que era, del Jacob que era antes, que sabemos que no va a volver a ser como antes. eh, y quizás, o sea, regular más como todas las cosas, ¿verdad? Y tal vez como alimentar más a la naturaleza y todo eso. Eh, yo también lo aprecio mucho, yo aprecio mucho el tiempo, ¿verdad? En la montaña y todo, en la playa. Es algo que no me gustaría no sé, que se afecte, ¿verdad? O que se Sí, deteriore, por decir así. las zonas protegidas, digamos, ver si realmente hay una protección Sí, para todo lo que nos rodea, porque sería muy doloroso ver que se tale toda esa montaña o una cosa así. pero lo han intentado, Lo han ¿verdad? Sí, lo intentado, han por intentado supuesto. ya, algunas veces por ahí ya le han hecho intentos. Eh, sí, Jacob sea como sea, ¿verdad? Hay gente que siento como que están aquí siempre como para ver de qué manera también mantienen eso, ¿verdad? Como protegido. Es como
por favor, ¿verdad? ¿Cómo van a salir con eso? Propongan algo más, ¿verdad? Eh, y, y no sé, yo sé muy bien, bueno, tal vez no sé mucho, pero lo poquito que sé es que mucha gente ve este programa, ¿verdad? Mucha gente joven también. eh, y de alguna manera u otra vamos a empezar pues a ponerle más enfoque también a ese aspecto, ¿verdad? Y no alimentar tanto como el tema de, como de violencia ni nada de eso, ¿verdad? Que al final no. Sí, y también, bueno, el modelo de desarrollo que hasta el momento se ha dado aquí podría ser de que también haya otras alternativas que no sea solo cemento y cemento, ¿verdad? Sino que Sí, sea cuestiones más naturales, más protectoras, sí, siento que más... ese es el mensaje más fuerte aquí, ese es el mensaje más fuerte. En toda la conversación yo siento como que ese es el mensaje, Ujú. ¿verdad? Eh, Sería bueno, ¿verdad? Como crear como un proyecto fuera de esta conversación, ¿verdad? Como a partir de esta conversación sacar como quizás yo no sé, como ahora ahora hay guardianes del océano, ¿verdad? Hay guardianes de la montaña. Siento como que hace falta guardianes del río también. Sería bueno que hubiera como una agrupación, ¿verdad? De gente que pase por esos ríos y que los revisen y que saquen video, Sí. foto y que lleven a gente en excursiones también, ¿verdad? Incluso, no sé si has visto que ya hay unos grupos que están protegiendo los ríos ahí en el centro de San José, Sí, claro, claro, claro. que hay, y, y han logrado bastante. Sí, Incluso ya hay orillas ahí reforestadas y cuidando de que no la gente no descargue aguas en mal estado. sí, o que Hacia. tiren basura, ¿eh? Sí, Ujú. bueno, eso algunos países y algunas ciudades en el mundo han revertido eso y actualmente tienen eh, ríos muy limpios, muy bonitos. Es que es muy bonito, la orilla del río es algo precioso. Claro, claro. Y las pozas, ¿verdad? Que se hacen en los ríos también. Cuando hay un río ¿verdad? Que está como fluyendo bien y siempre no hay como, obviamente como, obstrucciones ni nada, ¿verdad? Y se hacen estas pozas, Y mucha vida, mucha vida, pescados, camarones, camarones. pescadito. Sí, nosotros crecimos aquí yendo a camaronear. Sí, De sí, hecho, que en claro. ese río, en ese costado de allá también, nosotros siempre íbamos a sacar unos camarones, salían unos bichotes Nosotros en la noche. sembramos camarones con Sí, Mario sí. en muchas ocasiones. Ahí a la par de ese terreno, A en esa, par por de esa ustedes, curvita, sí. como que se hacían como unos túneles como en el barro, ¿se acuerdan? Y ellos se metían en esos túneles. Y uno le daba con el chuzo y ¡ra! Sacaba el semejante shrimp. Qué buena, qué buena. Sí, bueno, sí, ojalá que sirva de verdad y que gente, que salga gente que se apunte y pueda contribuir a mejorar esa protección a los ríos. Claro que sí, claro Hace que sí. poco vi, anduvo varios funcionarios de la Universidad de Costa Rica Ok, haciendo unas pruebas de agua en sí, diferentes lugares acá. sí. Sí, 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 yo me topé, ahí estoy hablando un rato con ellos. sí. Dichamente, yo venía entonadísimo porque me había bajado del carro y me había pegado unos hits ahí. Y yo venía ahí y me dio la conversona con esa gente, me quedé hablando por el rato. Sí, Pero sí me contaron que estaban haciendo un muestreo de aguas. unas pruebas ahí y que había muchas denuncias también, que Sí. estaban recibiendo muchas denuncias. Entonces, pero lo que sí me dijo la muchacha es que era solamente ella y el compañero Ah, los que mandan entonces acá. los vi en varios lugares a los Les mismos. toca ir ¿verdad? Entonces, ellos, eso fue lo que lo que según lo que entendí cuando ella me dijo que necesitan más gente, que están escasos ¿verdad? De gente que Personal. lleve personal. Y entonces, bueno, yo le dije a ella, sí, con mucho gusto y yo me tiro al río también, ¿verdad? Eh,
la gente también, los vecinos tienen como que apoyarles también, porque si ellos andan ahí solos nada más y andan solos ahí haciendo las pruebas y todo el mundo tal vez los ve como enemigos, como dicen, estos que vienen a ver qué terreno agarran o no sé, ¿verdad? Pero sí, no, yo hice lo contrario, yo fui más bien, bueno, me crucé justamente, hacía penitas con ellos y ahí empezamos a hablar. Y lo más probable van a ver este episodio también, porque ahí estuvimos compartiendo los podcasts y ahí me han respondido y todo, entonces lo más seguro nos están viendo ahorita. Ojalá. Sí, y pues nosotros como gente de Jacob, definitivamente sumarnos y decirles que nosotros estamos aquí a la orden también, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten también, pero sí sería bueno pasear por esos ríos, pasar por ahí. Y pues no, Carlos, un placer, de verdad. Qué bueno traer al vecino al podcast. No me imaginé. Bueno, pura vida. Sí, sí. Y como te digo, es muy raro porque yo me acuerdo cuando yo te dije una vez, estábamos hablando era de música principalmente. Y entonces, yo creo que yo me había tomado, no sé, me había tomado un traguillo o algo, había salido y me puse a hablar con usted. Y empezamos a hablar de música y usted me dijo, sí, no, y llegate ahí, si un día pasas ahí por la casa, trae la guitarra, ahí nos ponemos, ahí yo tengo, usted me dijo que tenía como algo, un instrumento, no me acuerdo. Tengo un 4 y una guitarra no tan buena como esa, porque esa suena bien. Okay. Yo la afiné y suena bien, sí. Bien. Sí, esa la han dado desde hace un tiempo. Me la compré un día porque, bueno, la música que yo hago es como con instrumental, como digital, pero quería hacer la versión de mis canciones en acústica, entonces me llevé esta y la compré para que el muchacho tocara las versiones acústicas. Y desde ese entonces la ando. Yo a veces juego con ella. Me gusta jugar, pero así como super pro. ¿No? Pero yo le dije, no, y tal vez hacemos algo. Yo le dije, me llevo la cámara y ahí grabamos una sesión o algo. Y me causa gracia que más bien esta fue la ocasión, ¿verdad? Como haciendo más como una conversación, incluso como profundizando más, ¿verdad? Sí, se conoce uno más, hablando así, se conoce uno muchas cosas. Vos posiblemente no sabías tantas cosas que... Y hablando más, seguimos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Sale más cosas, ¿verdad? Claro, claro. A mí me encanta hacer así, como ya, tomarme un tiempo, pum, y, ¿verdad? Y después uno sigue y después así es la vida, ¿verdad? Y uno se encuentra otra vez, uno conversa y pero definitivamente tiene que volver de nuevo. Sí, quedan muchas cosas que decir. Quedan un montón de cosas que decir. Bueno, ¿qué le gustaría decir a usted como lo más importante? No, digamos, me gusta mucho también recordar personajes de acá, de Jacob, que ya no están en este momento, pero que sí me acuerdo bien. Claro. Y gente que fue muy conocida aquí. Sí. Había un señor que era especial para subirse a las pipas. A los palos. Porque antes las pipas que habían aquí eran de las altas, no había pipa enana. Y entonces no era cualquiera el que se subía. Macho. Yo no sé si usted ha oído hablar de Macho. No. Macho tenía labio leporino. Ok, sí. Pero era un artista, parecía... Dos toques se subía a un árbol, así. Sí. Y también cuentan de Chavarría, que era otro vecino por allá. Okay. Ese Chavarría era famoso porque él también cortaba pipa y dicen que el árbol que cortaba las pipas, Chavarría, al momento otra vez estaba lleno de pipas. Tenía una mano especial, ¿verdad? Tenía su toque, el hombre. Tenía su mano, que eso es como el cocinero bueno, que muchas veces hace lo mismo, pero sabe de otra forma totalmente así. Cañero vivía allá por donde nosotros, está ahí cerca también, que era uno de los Castillo. Okay. De los Castillo aquí, de los Castillo que son los de la central. Okay. Y había un señor Potolo. Potolo fue un personaje también ahí cercano donde nosotros, que era de Palmares. Okay. Y vieras que desgraciadamente se lo llevaron ya muy mayor
muy mayor, tal vez más joven que lo que estoy yo ahora, ¿verdad? Pero no aguantó, rápido murió por allá en Palmares. Y otro que me acuerdo que vivía ahí cerca de donde nosotros era Bartolo. Sí. Bartolo era un señor de por aquí, de Turrubares, que hacía muebles de bejuco, pero eran unas bellezas, ma, que Muy bien yo hechos. digo, qué lástima que ya no existe ese. Y el hijo también sabía trabajar en bejuco, pero ya al final lo difícil era conseguir ese bejuco, que no es cualquier bejuco. Sí, sí. Ellos Pero, sabían también de fijo dónde no, conseguir. ellos eran los que iban a traer a la Buscarlo. montaña. Sí, claro, se Sí, metían en sí, montaña adentro y sabían cuáles eran los correcto. bejucos y todo. Sí, Qué importante, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Como ese arte, es como un arte, es algo que no podemos olvidar, definitivamente no sí. podemos olvidarnos de eso, ese arte tiene que seguir. Ahí también había otro señor que no sé si has oído hablar de él, que ella era Pedro Mora. Pedro Mora. Pedro Mora Ujú. era famoso porque hacía bateas de pochote. Bateas tanto para lavar, eh, antes no había lavadoras, ¿verdad? Sí, sí. Después hacía bateas para amasar pan Ok, ok. y hacía unas bateas circulares que habían en todas las cantinas de Jacó para picar hielo. Como antes no habían máquinas de hielo, lo que traían eran marquetas Sí. y las picaban con un picador en esas grandes. Yo tengo una todavía que estaba botada ahí donde Toño y le digo yo, esa batea. Y me dice, no, es que no sirve, no, está quebrada. Le digo, ama, si me la regala yo me la llevo, por supuesto, y la tengo en mi casa, que tengo una gran colección Claro, de claro. cosas antiguas. Y lástima, vieras que una vez me encontré, bueno, de esas cosas que de verdad le dan lástima a uno. Me encontré un afiche del camping Flor de Coco, que era el camping de Mario. Sí. Y por el reverso, Mario había hecho un dibujo de un pantalón que le gustaba a él mucho y que los hacía una amiga mía, que eran como unos manganos de manta. Ok, ok, como hippie, hippie. Sí, hippie, sí, Bojo, bojo. sí. Y entonces me encontré ese afiche y lo pagué a enmarcar con doble vidrio, porque era tan importante los requisitos para ingresar ahí al, al camping, como el diseño que había hecho Mario del pantalón ese. Y se lo llevé ahí a la soda, cuando todavía existía la soda, ya en los últimos tiempos de la soda, Ok, ok. se lo llevé a él y lo tuvieron un tiempo ahí y desapareció. Sí, Yo sí. le he preguntado a Toño, No, 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 ¿qué va? No están en vieras eso. qué belleza, man. Vea, bueno, yo digo que si en algún momento abren un museo aquí en Jacó, en el momento en el que ya sea oficial un museo, hay que buscarte para que también, ¿verdad? Pues yo creo que usted tiene unas piezas ¿verdad? Yo tengo ahí un par, no sé ni cómo, yo creo que a través de mis papás también, pero son como adornos, ¿sabes? Son casi como adornos que están ahí. Eh, He escuchado eso, he escuchado como de que quieren hacer como un museo pequeño, ¿verdad? Y donde hay mucha fotografía y también Sí, algunos esas objetos. bateas de Estaría, Pedro Mora, yo tengo dos, imagínate eso, estaría perfectamente rajado. lo puedo Sí, regalar. poner una por ahí. Sí, voy a seguir preguntando de este museo. Estaría bueno, ¿verdad? Como allá como en el paso de los surfistas, ahí que hicieron, ¿verdad? Ujú. Caminando Ah, hacia el amigo invisible, ahí me gustó mucho eso que hicieron en un tiempo también y pusieron todos los dibujos de Gastón, allá al puro fondo también, ujú. el mentado Gastón.
Gastón era que se llamaba, ¿verdad? Que pintaba mucho, el que hacía rótulos y todo eso. Señor ya mayor. ¿Nunca No me escuchaste de acuerdo. Gastón? No me acuerdo Sí, de él. sí, ese siempre andaba por ahí pintando. Eh, pero sí, mi tata, de, pienso que vamos A cerrar. a cerrar y sacar otro, un Sí, episodio más del podcast Raíces. De verdad que es un placer iniciar ya, por decir así, esta cuarta temporada, por decir así, porque iniciamos haciendo una pequeña prueba y nos tiramos 2 temporadas y ya esta es la cuarta y qué mejor manera de iniciarlo ¿verdad? Con un semejante como vos. Ahí estamos más bien y Dino, muchas bendiciones. Tenemos que algún día más bien hacer esa sesión también de música. sí, Me sí, voy a claro. poner de acuerdo con los muchachos también para que vayan y me graben ahí o algo. Con el Perfecto. celular últimamente. Ponemos el Sí, sí. celular ahí, traemos un speaker ahí y nos tiramos una sesión. Ahora que viene Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Ya después de toda la locura. El burumbum. Y bueno, chicos, esto fue Raíces Podcast una vez más, directamente desde Jaco Beach. Estamos en Jaco Golf y bueno, saben, tenemos el patrocinio de parte de Green Room Restaurant, de Vamos Tours, de Nova Tattoo y también de Café Bohío. Un saludo ahí a toda la gallada y nos vemos en el próximo episodio. Se los dijo Bloque, el que tiene el toque a cachete el doble, y Don Carlos Ramírez. Un placer. Gracias.